Buenos días, les habla Wilmer Guevara, supervisor de auditoría de Russell Bedford RBG. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar una depuración de la Clean Data de un formulario de retención en la fuente y su contabilidad, de tal manera que podamos automatizar el proceso de revisión mensual de la declaración de retención en la fuente que presentamos ante la DIAN. Para cumplir con este objetivo requerimos de dos fuentes de información clave. El primero, que el cliente nos suministre el formulario directamente exportado desde la página de la DIAN. Y en segundo lugar, requerimos que nos suministre el balance de prueba por el periodo a revisar. Es importante que el saldos finales estén cuadrados a 0 por cada uno de los niveles de las cuentas. Otro tema importante es que las cuentas 2365 y 2367 no estén cerradas al final del periodo, de tal manera que podamos realizar la formulación con los saldos finales y cruzarlos con el formulario de retención en la fuente. Otro tema importante es tener presente que debemos tener el balance hasta el máximo detalle. Como podemos evidenciar acá, en los conceptos de servicios, el cliente tiene discriminado las retenciones que practicó por servicios de la tarifa del 1, del 2, 4, 6, 3,5 y 2,5%. Esto es importante, tenerlo hasta ese nivel de detalle, de tal manera que logremos devolvernos a través de una formulación en Power BI y logremos hallar las bases. Bueno, entonces, para el caso de los balances, pues voy a hacer la opción de importar datos desde una carpeta. Personalmente me gusta llamarlos archivos desde el nombre del archivo con el formato fecha, de tal manera que me ahorro los pasos. Esto también es importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este balance no nos muestra un encabezado del cual yo pudiese extraer los datos. Entonces es importante tener presente eso. Realizamos la depuración conforme a los pasos que les expliqué en el anterior video de SAP. Básicamente requerimos que todos los pasos, una vez aplicados, pues contengan los datos de saldo inicial, débitos, créditos y saldo actual o saldo final en formato numérico que contenga nombre de la cuenta, código de la cuenta, en este caso está hasta el máximo nivel, a nivel 10, y pues la segmentación de los datos a nivel de clase, grupo, cuenta, cuenta auxiliar. Por otra parte, vamos a importar el archivo relacionado a la retención en la fuente que vamos a revisar por el periodo actual. Vamos a darle un nuevo origen y vamos a importar el dato tipo, el formato tipo PDF. En este caso, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no se hizo en la opción de consultar carpetas, que es más fácil? Resulta que durante el proceso de revisión he identificado que los formularios de retención en la fuente no bajan en la misma estructura. ¿A qué hago referencia que no bajan en la misma estructura? Yo cuando importo un PDF, me genera unos datos de contenido tipo página y unos tipo tabla. Yo necesito importar los datos relacionados a tipo tabla. Entonces, por ejemplo, en la retención en la fuente, esto corresponde a una tabla. Este encabezado corresponde a una tabla. Estos datos, donde están las bases y las retenciones, corresponden a otra tabla. Y estos datos donde están este encabezado corresponden a otra tabla. Y así sucesivamente. Y estos datos donde están estas otras bases, lo mismo. Entonces, varía en cada uno de los periodos. Eso fue lo que identifiqué. Entonces, tenemos que hacer una clean data individual por este PDF y luego proceder a consolidarlos. Entonces, el paso es muy sencillo. Entonces, aquí pues tengo que hacer una prueba y error para verificar si están en la tabla 1, tabla 2, tabla 4. En este caso ejemplo, por ejemplo, para mayo estaba en la tabla número 3 y para junio estaba en la tabla número 4. Luego, pues, procedo a hacer los cambios estructurales, que básicamente son cambiar los datos en cuanto a tipo numérico. Tengo que convertir los datos, aquí están con separadores de comas para miles,
yo le quito ese separador porque en mi caso el separador de coma es únicamente para decimales. Y por último, termino definiendo, bueno, también elimino las columnas que no necesito para llegar a un dato de este tipo. Entonces, al final, con esa depuración que hice en cada uno de los pasos, llego a concepto, base y retención. Posteriormente, creo una columna personalizada para agregar la fecha. La fecha la ingreso un dato entre comillas, de tal manera que pueda agregar el dato. ¿Dónde está? Bueno, en un momento me estaba mostrando la fórmula. Voy a presentarlos acá entonces en junio. Okay, bueno, básicamente lo que hice fue escribir este texto entre comillas. Le di un nombre a la columna y escribí este texto entre comillas. Y lo cambié a tipo fecha, formato fecha. Posteriormente, agrego el índice. Este índice va a ser de gran utilidad para poder graficar. Entonces voy a agregar columna, le doy columna en índice. En este caso yo empecé desde 0, pero también tiene la opción de iniciar los datos desde 1. De tal manera que queden las dos bases con los saldos finales, de esta manera, con los datos finales. Concepto, base, retención, fecha y un índice. Este índice es importante para cuando vayamos a realizar formulación en la graficación de Power BI. Toda vez que si hay un concepto que se repite, pues me va a generar un conflicto en la fórmula. Entonces, ese número inicial me va a prevenir. Por ejemplo, honorarios corresponde a un dato de retención en la fuente, pero también corresponde a un dato de autorretención en la fuente. Entonces, por eso es que se agrega en la columna de índice. Posteriormente, me paro en cualquiera de los dos archivos y voy a utilizar la función combinar y anexar consultas para crear una nueva. Previo a esto, olvidé decirles que el tipo de dato, el nombre de la columna y el orden de las columnas debe ser exactamente igual en las dos bases que depuré del PDF. Si ingreso algún dato adicional, me va a crear una columna adicional al final. Ejemplo, si esta fecha estuviera en tipo texto en un archivo y en el siguiente alfanumérico, pues me creará dos columnas de fecha y eso es lo que no queremos acá. Entonces, tener presente ese dato. Una vez cree la consulta, anexe la consulta, pues me va a crear un formulario debajo del otro. Entonces, acá vemos los datos relacionados a junio y acá debajo relacionados a mayo. Posteriormente, voy a la opción de editor avanzado, copio el código de tal manera que pueda subir los conceptos con los cuales voy a mover los dos filtros en la formulación de Power BI. Vengo aquí a la opción de datos, obtener datos desde otras fuentes, consultas en blanco y voy a traer los datos. Aquí pues trae otras columnas, yo dejo únicamente esas dos. ¿Cuáles necesito? Necesito la columna de concepto y necesito la columna de índice. Esta columna de índice es importante de tal manera que podamos organizar los datos cuando los presentemos en Power BI. ¿Listo? Subimos nuevamente este dato. En este caso lo denominé que corresponde a datos tipos conceptos del formulario 350. Esos son los 5 archivos que debo trabajar. Balances, la depuración de los balances de los periodos a revisar. Los dos formularios, en este caso, mayo y junio. El formulario 350 combinado, y ya están las consultas. Y los conceptos del 350. Posteriormente, pues voy a cerrar el aplicativo. Y nos vamos a ir a Power BI. Entonces, el siguiente paso que va a hacer en Power BI es crear una tabla.
¿Y cuál tabla debemos crear? Debemos crear la tabla Calendar Auto, de tal manera que podamos hacer una relación de fechas de uno a muchos, porque por ejemplo en el balance la fecha 31 de mayo se repite varias veces. Entonces la idea es que pues solamente con el Calendar Auto me queda una única fecha. Entonces, ¿cómo creamos este Calendar Auto? Le damos inicio, o tablas de herramientas también, crear una nueva tabla, definimos el nombre de la tabla, en este caso calendario, y vamos a sacar un calendario automático. La fórmula de un calendario automático es un Calendar Auto. En este caso, pues nos creó una fecha desde el 1 de enero del 2014 hasta la fecha actual. Posteriormente, vamos a realizar un proceso de crear llaves, de tal manera que cuando vayamos a graficar acá arriba, pues sea un poco más fácil y no nos perdamos entre tantos datos. Entonces, ¿qué vamos a cruzar? El Calendar Auto, vamos a hacer una relación de uno a muchos. Entonces, uno en el calendario se repite una vez, pero se repetirá muchas veces en la columna fecha. ¿Cómo hago para ligar estos dos datos? Arrastrando desde la posición que quiero vincular de una posición a varios. Entonces lo que hice fue arrastrarlo de esta manera. Luego tengo otra relación de datos que tengo otra relación de datos que debo adicionar. ¿Cuáles son? Son las relacionadas a los formularios 350, porque los formularios 350 también tienen una fecha asignada. Entonces lo mismo, hago una relación del calendario automático al concepto 350. Recordemos que este formulario 350 es donde están anexadas las declaraciones de mayo y de junio. Y por último, creé otra consulta relacionada a los conceptos 350. Entonces, ¿qué relacioné? Que los conceptos 350 se repiten una única vez, que es esta tabla, y lo relaciono a que se van a repetir muchas veces dentro de la base de datos de formularios 350. Una vez culmine con estas tablas, vamos a proceder a hacer una transformación de los datos. En primer lugar, tengo que tener presente que Power BI, por defecto, los datos tipo numérico los va a tener con una fórmula implícita. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este que aparece con un símbolo de sumatoria de base y de retención. Son una fórmula implícita, es decir, calculada por el sistema. Las fórmulas implícitas no las puedo modelar, entonces tengo que crear una fórmula explícita de esa fórmula implícita. ¿Cómo lo realizamos? Le damos clic derecho acá, crear una nueva medida y vamos a transformar ese dato. ¿Cómo llamamos ese dato? Entonces vamos a decir, la base de los formularios 350 será igual a suma y me va a traer la columna formularios. La columna no se me va a traer desde la tabla de datos formulario la columna base. ¿Listo? Lo escribimos tal cual y después ya automáticamente nos trae los datos. Lo mismo hacemos con la retención de la fuente. Y esa misma transformación de datos lo vamos a hacer con el balance. Entonces vamos a coger el saldo actual y el saldo del periodo inicial y los vamos a transformar. Entonces saldo actual es igual a sum de la hoja balances de la columna saldo actual. Saldo inicial lo mismo. Saldo inicial igual a suma de la hoja balances de la columna saldo anterior. Una vez proceda a crear estos datos, empezamos a la creación del formulario 350. En primer lugar, tenemos que anexar un dato, una visualización tipo tabla. Y en la tabla empezamos a modelar los datos. Entonces, ¿qué datos me va a traer a la tabla?
Recuerden que de los formularios 350 ya modelé la fórmula de base y de retención. Traigo esos dos conceptos. De los conceptos del 350 voy a arrastrar el concepto, esa es la primera columna, y las bases las arrastro de formularios. Seguido a eso, entonces, primero pues, primero traje los datos de la retención en la fuente del 350. Luego traje los datos de la base del 350. ¿Cómo realizamos el proceso de importar los datos? Porque acá, los del formulario, pues fácil, ¿cierto? Porque solamente fue arrastrarlos. Pero estos datos que dicen periodo actual bases y periodo actual retenciones, son fórmulas que están parametrizadas desde los balances de prueba. Entonces, ¿cómo hicimos ese proceso? Muy sencillo, a través del apoyo de las fórmulas. Entonces, vamos a mirar cómo hicimos el periodo actual retenciones. Ese es la primera variable que debemos hacer. Entonces, primero que todo, pues define el nombre de la fórmula, en este caso, periodo actual retenciones. Vamos a definir una variable. Una variable quiere decir que voy a ingresar varios datos y vamos a sacar varios datos de salida. Entonces, vamos a decir, de la variable va a tomar las filas de select y de las filas de la tabla que acabé de arrastrar. Entonces, ¿la tabla cuál es? Esta que dice 1, retenciones, rentas de trabajo, 2, honorarios, 3, comisiones. Y vamos a decir que está de la siguiente forma, select value, y vamos a darle a condicional de los conceptos, de la hoja conceptos, vamos a tomar únicamente la hoja concepto, que es esta misma. Básicamente lo que estoy diciendo es que, ojo, tengo unos datos ahí publicados y que esos datos de esa tabla, pues me atraen unas variables por cada una de estas filas. Eso es lo que significa esta fórmula. Entonces, por el renglón 0, entonces arrancamos. Le doy copiar y pegar, siempre. Es la mejor manera porque si llegamos a tener un espacio de más, nos va a generar conflicto, no nos va a traer ningún dato. Entonces vamos a decir que la variable 0, para mí es el renglón 0, le vamos a dar una fórmula, que básicamente esa fórmula actúa como un filtro. Entonces decimos calculate, ojo, entonces va a tomar el saldo actual. Recuerden que el saldo actual pues corresponde al saldo actual del balance, que anteriormente lo pasamos a una fórmula explícita, y me dice, ojo, vaya y haga ese cálculo teniendo en cuenta una condicional de filtro en nivel 10. Nivel 10 es el máximo detalle que yo tengo del balance. En este caso, los que les mostraba aquí anteriormente. 2365. Entonces, la primera variable, entonces, mira, está diciendo la 2365 a nivel 10. Entonces, que vaya a nivel 10 de esa tabla. Y búsqueme un dato tipo texto que corresponde a 2365-050101, que corresponde a esta primera cuenta. Es importante que tenga presente si es tipo texto o es tipo numérico el dato. Si fuera numérico, no le colocamos comillas. Luego, vamos a definir un dato de salida. Entonces, ¿cuál es el dato de salida? Esto es importante que cuando piensen a estructurar un código, pues hagamos cada uno de los datos por cada renglón. En este caso, pues yo el primer dato que ingresé fue este. Voy a calcular la variable 0. Y luego vamos a utilizar estas dos fórmulas. Vamos a utilizar el return. Esta fórmula nos sirve para visualizar un dato de un cálculo que se hizo interno. ¿Y cómo visualizamos ese dato? Entonces, le damos la fórmula switch que me busque la fila, es decir, cada una de estas filas que tenemos acá visualizadas, y que si el dato de esa fila contiene 0 rentas de trabajo, es decir, el concepto que tenemos acá en este caso, entonces me traiga un dato de salida. ¿Y cuál es el dato de salida? La variable
que yo le he ingresado. ¿Y cuál es la variable? Llamo la variable. Bueno, un tema importante, siempre cada uno de estos datos tiene que ir separado por coma o punto y coma si ustedes tienen parametrizado diferente el separador de fórmulas. Puede ser punto y coma. Entonces, que seleccione la fila con este concepto, rentas de trabajo. Entonces me va a traer el dato que usted calculó, que es el que tenemos aquí arriba, pero pues únicamente llamo la variable. Siempre que llamo la variable, pues las variables acá aparecen en color en verde. Entonces es importante tener presentes. Entonces estoy llamando la variable renglón 0 y cuando yo llamo la variable aquí abajo, él me va a traer el dato que calculó aquí en nivel interno, que fue el filtro. Ir a la nivel 10 del balance de prueba, filtrar este dato y teniendo en cuenta únicamente el saldo actual. Eso es lo que hace esa forma. Y cerramos con paréntesis la fórmula y ya no la permite visualizar. Y así hacemos sucesivamente con cada uno de los renglones. Entonces, el renglón 2, ¿cómo se llama el renglón 2? Entonces, ojo, que vaya y calcule si la cuenta es 2365150101, pues 2365150201. Entonces, ¿cuáles son esas dos? Son estas dos. Y entonces el renglón 2 corresponde a honorarios. Entonces, perdón, es esta, la siguiente. Un tema aquí importante, en este caso yo no parametricé todas las cuentas, por ejemplo estas que no tenían saldos, no las parametricé para este ejercicio, pero si en sus clientes se presentan muchos conceptos y no todos se presentan en el mismo periodo, sino pueden ser cada 3 o 4 periodos, les recomiendo parametrizar todas las cuentas. En este caso, por ejemplo, yo no parametricé esta que voy a señalar en amarillo, tampoco parametricé esta porque no tenían datos. Entonces ese dato importante tenerlo presente. Y luego seguimos con cada una de las cuentas de esa manera. ¿Listo? Entonces eso es lo que dicen cada una de estas fórmulas. Acá el cálculo pues, se puede sumar en este caso. Aquí, por ejemplo, la de variable 4 servicios, pues tiene varias cuentas, entonces pues sume todos los datos de esa retención de la fuente. Acá me fui un poco más creativo. Hice incluso el cálculo de la autorretención especial partiendo desde los ingresos. ¿Por qué los hice desde los ingresos? Bueno, porque este cliente, pues es fácil identificar cuáles son sus ingresos desde un balance de prueba grabados en renta. En este caso, el cliente, pues, tiene una cuenta en especial que no se incluye y es la retención en la fuente, es la diferencia en cambio contable y que corresponde a esta cuenta. Entonces, ¿qué hice? Entonces, como ya tenía una variable definida por el saldo actual y el saldo inicial, entonces digo, ojo, pues como yo tengo un balance del mes únicamente, entonces digo, búsqueme el saldo final, pero únicamente a nivel 1. Ven que aquí cambiamos el tipo de dato, pero porque allá lo tengo, el dato lo tengo tipo numérico a nivel de 4, mientras que el otro tenía tipo texto, eso es importante. Entonces, coja el saldo actual y réstele el saldo inicial. Esto para los ingresos ingresos totales. Luego le digo, ojo, coja los saldos de la cuenta 421020 de los saldos actuales y resten los saldos iniciales. Es decir, para tal manera que logre sacar la retención en la fuente únicamente, perdón, logre sacar los movimientos de diferencia en cambio únicamente en el periodo. Entonces, luego ingreso otra variable aquí a nivel interno. Entonces digo, ojo, renglón 15 va a tomar los ingresos grabados, es decir, la fórmula que ya calculé aquí atrás, total de los ingresos, perdón, el total de los ingresos y réstele los ingresos no grabados, los multiplico por la tarifa del 0.8 y los divido en 100. Y acá abajo, pues únicamente, ¿cuál será el renglón que voy a llamar? Pues el renglón donde hice donde ingresé la variable del cálculo final, que es el renglón 15. Entonces lo mismo, por acá, vamos a verlo. 15, contribuyentes exonerados de aportes, y traigo los datos. Tener en cuenta que en este caso los convertí a positivos porque todos los datos, pues estoy partiendo de unos datos que son de naturaleza crédito. Una vez termine estos datos, de ingresar cada uno de los datos por cada concepto,
Bueno, otro tema que no les explica acá es sumarlo. Pues lo mismo, ingreso una variable de suma. Por ejemplo, el renglón 26. El renglón 26 dice total retenciones. Entonces sumo el renglón 0, más 15, más 18, 19, todos los renglones que anteriormente me totalizaban. De tal manera que vaya totalizando conforme al formulario de la DIAN. Entonces, producto de ese código, pues tenemos estos datos. Entonces, producto de ese código, pues tenemos retenciones, periodo actual, que es esta columna. Aquí en esta columna son los datos que traje de la formulación. En este caso, por ejemplo, estos que aparecen en blanco, quiere decir que no tienen una variable ingresada desde la formulación. Entonces, eso es importante. Si un cliente, por ejemplo, si el siguiente mes este cliente me llegara a incluir contratos de construcción, pues tengo que ir a editar la fórmula. ¿Cómo edito la fórmula? Entonces me paro dónde fue que hice periodo actual retenciones y agregaría el renglón. Entonces, pongamos que estamos hablando de contratos de construcción, sería el renglón 11. Entonces voy acá e ingreso la variable. ¿Listo? Es importante escribir el código en orden, ¿sí? Las variables acá las puede tomar en desorden, digamos, no, digamos, el sistema no tiene problema por eso. Pero para entendimiento de la estructuración del código, lo mejor hacerlo es de manera ordenada. Por ejemplo, en este caso yo dejé unos espacios por cada uno de los tipos de los cálculos, de tal manera que si vamos a revisar en un periodo posterior, podemos identificar cada uno de los cálculos que están por cada renglón de retención en la fuente. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces copiamos ese código y ahora vamos a determinar las bases. Que pues ya estoy seguro. Bueno, tengo que, antes de ir a determinar las bases, pues haber hecho un proceso de revisión si los datos cruzaban o no cruzaban. Entonces, ¿cómo sabemos si los datos cruzan o no? Pues podemos sacar una diferencia de retención en la fuente. Lo mismo, sacamos una nueva medida y lo que tenemos que hacer es coger el periodo actual de retención en la fuente, según formulario 350, y restarle la retención en la fuente de la variable anterior, la que acabamos de hacer, que era la de retenciones según contabilidad. Entonces, ¿cómo ingresamos esta variable? Entonces, es muy sencillo. Entonces, seleccionamos el periodo actual de retenciones menos la retención que se está informando en el 350. Y venimos y lo informamos acá en la tabla. Lo seguimos presentando en la tabla. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Simplemente escoger arrastrarlo. Otro tema importante que no les expliqué es que hay que convertir el dato a tipo moneda y quitar los decimales, porque generalmente aparece en formato sin separador de decimales. Perdón, aparece con decimales, pero sin separadores de miles. Entonces yo siempre los convierto a moneda. Ese es el proceso. Luego, ¿cómo sacamos las bases? Entonces, como ya copié la fórmula, vengo y la pego acá y hago el proceso de edición. El código básicamente es devolverme allá en la base. Entonces, por ejemplo, el renglón 2. El renglón 2 entonces tiene honorarios del 10% y del 11%. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es agregar un paréntesis para encerrar la fórmula y que me haga esos cálculos internos antes que los externos. Entonces, ojo, divídame en 10 esta cuenta, busque, divídala en 10 y multiplíquelo por 100 y esa es la manera de convertir a porcentaje. Y así tengo en cuenta cada una de las variables que le ingresé. Entonces, en este caso, el renglón 6, por ejemplo, es arrendamientos, entonces pues tiene tarifa de 3,5, el renglón de compras del 2,5 y la fórmula abajo no va a cambiar. Esta fórmula es la misma que ya ingresamos. ¿Listo? Lo mismo, ahora sacamos la diferencia en las bases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a definir una variable, agregar una fórmula, perdón, que diga diferencia bases y vamos a tomar periodo actual bases menos las bases informadas en el 350. Listo. Ese es el proceso de formulación para comparar la retención en la fuente entre la contabilidad y el formulario de retención que nos presenta el cliente.
Vamos a hacer un procedimiento de revisión. Bueno, aquí ingresé una opción de visualización, de segmentación de datos. Entonces, pues, ¿qué dato ingresé acá? Traje la opción del calendar auto y le di dato personalizado y que únicamente me muestre año y mes. Generalmente eso dice año, trimestre, mes, incluso días. Entonces, no, yo necesito visualizar únicamente esos dos. Y eso me va a permitir, pues, hacer el comparativo. ¿Listo? Moverme a través de los periodos siguientes. Luego vamos a hacer un procedimiento de la revisión de las variaciones que tenemos. Entonces, pues, como ya tenemos unos datos ingresados, entonces acá, pues, como el primer paso que yo tengo que estar seguro que hice fue que, pues, estos datos crucen. El siguiente paso es hacer un comparativo con el periodo anterior. ¿Y cómo lo realizamos? Vamos a tomar la base del periodo anterior, en este caso yo los denominé PAN bases y P anterior, tanto en bases como en retenciones. Entonces, ¿cómo llamamos la fórmula? Entonces vamos a decir, ojo, el periodo anterior va a ser igual al calculate y me va a traer la variable de dato explícito de base 350 y vamos a darle coma y date at. Entonces me dice, ojo, devuélvase un periodo. ¿Y un periodo de cuánto? Teniendo en cuenta el calendario que ingresamos, vamos a restar 1 y la variable de salida será que le reste un mes. Lo mismo hacemos con retenciones. Simplemente que cambio es la variable de la fórmula, la fórmula de donde quiero restar. En este caso, retenciones, en el caso anterior, bases. Y pues, yo en mi caso, para no dejar tantos datos acá en esta misma tabla, pues ingresé los datos finales. Entonces, la variación de la base, entonces, ¿cómo será? La base del 350 que corresponde al periodo actual menos el periodo anterior de las bases. Y lo mismo hago con la variable de retención en la fuente. Es importante, yo le coloco unos datos, unos conceptos abreviados. La idea es que ustedes identifiquen muy bien esos nombres porque, como vemos acá, ya tengo varias fórmulas, entonces en la medida que uno vaya haciendo modelación de datos, pues se va a hacer un poco más complejo la revisión. Es importante resaltar que, por ejemplo, acá si ustedes quieren cambiar, si ustedes ya quieren cambiar de tipo de fórmula, de tipo de visualizador, también lo pueden hacer, ¿listo? Entonces ahí el que más les guste personalmente. Bueno, ¿qué otro tema importante acá? Bueno, yo les dije que para qué era importante el número consecutivo acá. Entonces este número cobra relevancia acá, cuando lo organizamos de mayor a menor. Entonces por eso es importante el número que le ingresamos en el dato. En el dato, sí, antes del concepto. Vamos a seguir a hacer ahora un comparativo con los gastos. Entonces, pues lo mismo, es decir, la misma modelación de los datos anteriores, pero pues con una fórmula más corta. En este caso, yo hice un ejemplo con honorarios, con servicios y con arrendamientos únicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esa fórmula? Entonces, gastos contables. Entonces, ¿cómo hicimos esa fórmula? Entonces voy a llamar el mismo renglón, la misma variable que definí tanto para las bases de retención en la fuente como las retenciones. Me sirve la misma estructura de la fórmula y la depuré. Entonces yo digo, bueno, la variable 2, que son horarios, entonces me va a sumar lo siguiente. Me va a sacar el neto. Bueno, yo hice aquí un neto entre el periodo final, el saldo final y el saldo inicial, porque recuerde que únicamente estamos revisando los movimientos del mes, ¿sí? Entonces, yo anteriormente hice una fórmula acá, ya hice una variable de neto, y lo único que hice fue, tome el saldo actual y resta el periodo anterior. Entonces, vaya a nivel 4 del neto, vaya a nivel 4 y busque la columna 5110, las filas 5110 honorarios
y la 5210 son horarios. Servicios, entonces traiga la 5135 más la 5145 más la 5235 más la 4245, tal cual copiado el dato según la estructura que tiene allá en el balance de filtro. Si esto llega a tener un espacio adicional, una minúscula por una mayúscula, no les va a traer el dato. Y defino las variables de salida. Entonces digo, ok, si es igual a honorarios, tráigame el renglón 2. Si es igual a servicios, tráigame el renglón 4. Y si es igual a arrendamientos, tráigame el renglón 6. ¿Listo? Acá se pueden ingresar más variables. Como les digo, este es un avance, todavía no está completado. Y el siguiente, que es una de las gráficas que... bueno, lo mismo. Acá ingreso una segmentación de datos y me puedo mover por cada uno de los periodos. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo, ¿cuánto fue? Los gastos, en este caso, por ejemplo, la base de honorarios fueron 47 millones, pero contabilidad fueron 92. Entonces, pues ahí es importante análisis, pues entrar a revisar qué pasó, porque hay honorarios que no tienen retención en la fuente, o qué pasó. Entonces, ese es el objetivo de esta gráfica. Vamos ahora a hacer la gráfica de los saldos iniciales, que es una de las que más me gusta, porque nos permite ver si los clientes son adecuados y organizados en su contabilización cuando nos pasan los balances o siguen haciendo contabilizaciones posterior al balance que nos presentaron para la presentación de los impuestos. Entonces, aquí tenemos que definir dos variables. Recuerden que ya tenía incluida una variable acá de saldos iniciales, entonces pues únicamente la traigo y tengo que modelar el saldo final del periodo anterior. Entonces, ¿cómo modelamos ese dato? Entonces vamos a decir, vamos a coger el calculate, saldo actual, pero nos vamos a devolver un mes. Entonces, saldo actual, date del calendario que creamos, se va a devolver un mes y le vamos a dar la variable del mes. Esto es lo que tenemos que hacer acá. Luego, creamos una variable de variaciones, que es la adicional que tenemos acá. Entonces, lo mismo, agregamos una fórmula y yo en este caso le dije, oye, registros posteriores. Entonces, cojo el saldo inicial del periodo actual menos el saldo final del periodo anterior. Importante, nuevamente les recuerdo, darle el formato de número de moneda y quitarle los decimales para poderlos visualizar. Si ustedes aquí quisieran ver esto en miles, pues aquí al final tendrían que primero pues realizar la operación interna de la resta entre paréntesis y dividirlo en miles. No tendrían que hacer nada más. Y yo quise hacer una segmentación de datos tanto a nivel de cuentas como a nivel de grupo, perdón, como a nivel de meses. En este caso, junio me lo está comparando con mayo. Mayo, pues debería compararlo con abril, pero pues no tengo ingresados datos de abril, no tengo el balance de prueba. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que aquí nos podemos ver el análisis de cada una de las cuentas, las variaciones que presentaron y lo mismo, aunque yo lo ingresé con una visualización tipo tabla, pues podemos movernos por los diferentes graficadores que tenemos acá. Listo, pues con esto culmino el proceso de presentación general de lo que es una clean data, de un balance de prueba, de qué estructura debe tener el balance de prueba, cómo depurar los PDFs de la DIAN y cómo modelar los datos en una presentación de un papel de trabajo y que esto quede automatizado para los periodos siguientes. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, por favor me escriben o me llaman. Muchas gracias por su atención.